La neurona o célula nerviosa constituye la unidad básica de procesamiento de información del sistema nervioso. Es una célula convencional como la conocemos, pero como hace parte del sistema nervioso tiene dos partes que la diferencian, las dendritas y el axón. Respectivamente hacen parte de ellas las espinas dendríticas y el cono axónico, la vaina mielínica, los colaterales axónicos, la rama terminal y el terminal sináptico. Las dendritas son las encargadas de recibir los impulsos nerviosos que van de una neurona a otra. Esto se llama sinapsis, pero su función es recibir de una neurona a otra. Algo así como unas antenas de radio. Los axones son prolongaciones del cuerpo celular y es por acá por donde el impulso nervioso se transmite de una neurona a otra. Unos axones pueden ser muy pequeños, son de 100 micrómetros o menos. Pero estos pueden llegar a tener una larga extensión. Eso es un poco de la neurona. Ahora el proceso que nos interesa es el siguiente. Para entender cómo se estimula la neurona y cómo ésta transmite impulsos nerviosos para comunicarse con otras células, es esencial primero comprender cuál es su situación en estado de reposo. Cuando decimos que una neurona está en reposo, significa que ésta no está ni emitiendo ni recibiendo potenciales de acción en este momento, pero no quiere decir que no esté realizando ninguna actividad, pues ésta, como cualquier otra célula, necesita realizar procesos metabólicos como nutrirse, excretar, etc. Ahora bien, este potencial en reposo se define como la diferencia de voltaje a través de la membrana plasmática, es decir, la diferencia de potencial eléctrico entre el citoplasma y el medio extracelular. En una neurona, este potencial está alrededor de los menos 70 milivoltios, lo cual significa que el interior de la célula es más negativo que el medio extracelular. Es importante mencionar que este potencial de membrana se modifica cuando hay un flujo neto de iones desde o hacia el interior de la célula. Hay varios factores que determinan este potencial de membrana. En primer lugar, la existencia de aniones intracelulares que nunca abandonan la célula, como es el caso del ácido nucleico, las moléculas de ATP y otras proteínas intracelulares. El segundo factor es la bomba de sodio-potasio, la cual es un transportador activo que utiliza ATP y que cumple una función fundamental en el potencial de acción que abordaremos más adelante. Es importante conocer que es esta bomba de sodio-potasio la que mantiene ese necesario desequilibrio eléctrico entre el interior y el exterior de la célula a través de la generación de gradientes de concentración. Finalmente, el tercer factor, pero no menos importante, es la diferente permeabilidad de la membrana celular para determinados iones. En el caso de la neurona en reposo, su membrana celular es mucho más permeable a los iones de potasio que a los de sodio. Teniendo estos conceptos claros, podemos ahora hablar del potencial de acción. El potencial de acción es una descarga eléctrica que transmite un impulso nervioso de una neurona a la siguiente. Se inicia en el cono axónico y se propaga a lo largo de todo el axón hasta llegar al botón terminal donde libera el neurotransmisor. Se compone de tres fases: una fase inicial de reposo, una fase de despolarización y una fase de repolarización. En la fase de reposo, al no estar excitada la membrana, su interior va a ser más negativo con respecto al exterior, hasta que llega un estímulo que va a desencadenar la apertura de los canales de sodio. Como consecuencia, comenzará a ingresar sodio, haciendo que el interior de la célula esté cada vez menos negativa hasta llegar al valor umbral de aproximadamente menos 55 milivoltios, y que desencadenará un potencial de acción que seguirá la ley del todo o nada. En la fase de despolarización se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y comenzará a ingresar más sodio a la célula, haciendo que ésta se despolarice hasta llegar al pico del potencial de acción de aproximadamente 30 milivoltios. Por último, en la fase de repolarización, al llegar al pico del potencial de acción, se van a inactivar los canales de sodio dependientes de voltaje y se van a abrir los canales de potasio dependientes de voltaje, provocando que la neurona se repolarice y posteriormente se dé una hiperpolarización, donde se van a cerrar los canales de potasio dependientes de voltaje y se va a activar la bomba sodio-potasio para que la célula recupere su equilibrio y vuelva a la primera fase, que es la fase de reposo. Ahora, como grupo, quisimos preguntarnos una cosa: ¿qué es lo que pasaría si algún tipo de fallo se presenta durante este proceso?
Después de buscar por muchos lugares de internet, no pudimos llegar a una respuesta concreta como normalmente lo hacemos. Sin embargo, nos dimos la oportunidad de preguntarle a varios profesionales y nos respondieron esencialmente dos cosas. La primera, que lo que pasaría es la respuesta de tu cuerpo con respecto a un estímulo nervioso que entra o sale del sistema nervioso sería muchísimo más lenta con respecto a lo que sería normalmente. Y la otra sería un descuadre con respecto a todos los mecanismos del cuerpo, porque sabemos que el sistema nervioso es lo principal y lo que controla todo lo demás, y si ésta no responde lo suficientemente rápido, pues eso sería un problema. Las razones de esto serían una diferenciación o un desnivel entre las moléculas tanto de potasio como de sodio, o un fallo estructural de la neurona como tal. Sin embargo, eso ya no entra dentro del proceso. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos con respecto a qué es lo que pasaría si no funcionara tu potencial de acción.